Así que estamos hablando de tu cristianismo que refleja una iglesia. También mencionamos a Colosenses 2 del 8 al 10, que dice que mirad que nadie os engañe por medio a filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Lamentablemente existen engaños, existen supuestos filósofos en la ley que hablan según los rudimentos del mundo y según su entendimiento, no según a Cristo. Porque Él, quien Cristo habita corporalmente con toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, ¿cómo se explica que nosotros podemos decir que nunca podemos llegar a la perfección si aquí nos dice claramente que podemos, estáis completos en Él, lo cual es la cabeza de todo principado y potestad? También hablamos que es una iglesia, y lo voy a volver a repetir. Una iglesia se denomina una iglesia el conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebra las mismas doctrinas religiosas. Mis hermanos, no hay por qué temer cuando tú te reúnes con alguien, con un grupo de personas, ya sea en un edificio determinado, ya sea debajo de un árbol, y comparten las mismas doctrinas y tienen la misma fe. Eso se considera una iglesia. Y aquí secunda el factor que es también un edificio que se consagra a Dios y que se le dedica para el culto. Tenemos que estar en claro lo que es una iglesia primero, para poder proseguir y entender el título de este estudio, lo cual es: tu cristianismo va a reflejar una iglesia. ¿Y por qué digo una iglesia? Vamos a ver eso también. Aquí dice, ¿qué es una iglesia? Hablamos el significado de una iglesia, pero aquí, que si ese es el significado de la iglesia, ¿qué es una iglesia? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso es lo que es una iglesia. Si tú y tu familia hacen el culto matutino y vespertino y hay 3 personas allí, eso se constituye en una iglesia. Porque Dios ha prometido que su espíritu estará en medio. Entonces sigue diciendo en 1 Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es lo que nosotros no entendemos? ¿Por qué cuando nosotros nos reunimos en la casa y queremos celebrar el culto a Dios, no se considera como una iglesia? Cuando la palabra de Dios apoya que eso allí es una iglesia. También dice 1 Corintios 3, 16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Yo voy para el templo, podemos decir, ¿no? Refiriéndonos a un edificio, lo cual la definición que vimos también dice que puede ser un edificio consagrado al culto a Dios. Pero tú y yo somos una iglesia. Tú y yo somos el templo de Dios. Por lo tanto, si tú no te consideras templo de Dios, eso quiere decir que tú vas a tener la tendencia a querer destruir el templo de Dios. Y si lo haces, vas a encontrarte con mucho problema ante tu Creador. Entonces, ya sabemos que es una iglesia. Sabemos quién es una iglesia.
Y ahora queremos saber para poder proyectar el título que es Tu cristianismo refleja una iglesia. Tenemos que definir todo esto para ver entonces dónde encajamos nosotros allí. La pregunta es, ¿cuántas iglesias o denominaciones hay en el mundo? Esas son cosas que nosotros como cristianos e investigadores de lo que es lo espiritual, lo que es el cristianismo, tenemos que estar al tanto. ¿Por qué? Porque se puede decir que tenemos competencia, ¿no? La familia espiritual es vasta y tenemos que tener esa información. Aquí nos dice, oigan la cifra sorprendente, y quiero excusarme a no poner la fuente donde lo conseguí, pero más luego se lo comparto. Dice aquí, existen 47,000 denominaciones, pero protestantes, ¿ok? Aquí omití la palabra protestante porque se me olvidó anexarla, ¿ok? Pero son 47,000 denominaciones protestantes, de las cuales la membresía total es de 800 millones. ¿Ok? 800 millones. Y yo no estoy hablando, yo estoy hablando es de las iglesias protestantes, porque aquí no se incluyen iglesias protestantes, iglesias cristianas protestantes. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cualquier iglesia o grupo de personas que se nomine ser cristiano tiene que tener por lo menos un punto en común, y el principal. ¿Cuál es ese? Ese grupo de personas o iglesia tiene que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, también parte de la deidad, que es igual a Dios. ¿Ok? Tiene que creer en el Espíritu Santo, lo cual es parte de la deidad y que convence de todo pecado. Y tiene que creer en el Padre. Tiene que creer que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y tiene que creer que Él resucitó. Cuando tienen esas características, se pueden denominar o nominar como una iglesia cristiana protestante. ¿Y por qué protestante? Porque ustedes saben que protestaron contra un régimen que era antibíblico. Entonces, protestante, 47,000. De esos 47,000, 800 millones son miembros de esa iglesia. Dice, a veces nosotros pensamos que Dios trabaja, le encanta el populacho, ¿no? Vamos a ver lo que dice la historia de Gedeón. Usted la conoce, la historia de Gedeón. En Jueces 7:2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está conmigo es mucho, para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, que Dios dice, no, eso es mucha gente. Y ellos van y dicen, no, fuimos nosotros, porque nosotros somos un ejército fuerte. En este mundo se mide la fuerza, se mide la potencia, es por el número de ejército que tiene. Número de ejército que tiene. Mientras más personas para combatir, te dice la lógica que tú eres el más fuerte. Pero aquí Jehová, el omnisapiente, dice no, es mucha gente. Ahora, sigue diciendo el número 3. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 200,000 y quedaron 10,000. ¡Wow! Dios no trabaja con muchedumbre. ¿Qué nos sigue diciendo? Sigue diciendo, y Jehová dijo a Gedeón,
Aún es mucha gente el pueblo, o es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va a ir contigo. Y el tal no irá. Entonces ahora Dios está probando al pueblo, porque Él está buscando. Siempre Dios ha buscado un remanente. No hay tal éxito en muchedumbre. Eso lo tenemos en la Biblia. Eso está comprobado en la Biblia. Dios nunca, en ningún pueblo ha obtenido la victoria por su ejército vasto. Y entonces, ¿tú crees que tú vas a obtener la victoria dependiendo de la iglesia que tú reflejes? O no, mi iglesia está regada por todos los lugares. Nosotros tenemos 22, 30 millones de miembros. Nosotros somos vastos. Dios está con... Dios no trabaja de esa forma. Y si lo hace momentáneamente, Él siempre va a depurar. Siempre va a sacar el remanente. De ese supuesto remanente, Él lo va a sacar, porque lo tenemos en la historia aquí de Gedeón. Todavía de 22, de una suma que no conocemos, porque cuando al principio Dios le dijo a mucha gente, y se devolvieron 22 y quedaron 10, y aquí nos dice que todavía 10,000 eran demasiado. Entonces dice el 5, a ver si ese es, dice el 4, y Jehová dijo a Gedeón, es mucho, eso lo leímos. Entonces dice el 5, entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrás apartar. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, había dos tipos de divisiones aquí. Va a apartar a dos tipos de personas, de ejército. En el ejército va a apartar a dos tipos de grupos. Aquellos que lamen y aquellos que lamen de rodillas. Entonces él sigue diciendo, y fue el número de los que lamieron, llevándose el agua a la mano a su boca. Mira aquí, los que, como ven el dibujo aquí, los que se arrodillaron y lamieron como perros, ese Dios lo desechó. Y a los que lamieron, así llevándose el agua en su mano, a esos Dios los escogió. Entonces por eso es que el versículo 6 dice, y fue el número de los que lamieron, llevándose el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua como perros. Aquí podemos ver que Dios es específico, mis hermanos. Él se da cuenta con tu forma de vivir qué cristianismo o qué iglesia refleja tu cristianismo. Vamos a seguir leyendo. Miren, vamos a hacerlo. A mí me gustan los números. Entonces, si los miedosos se fueron, que fueron 22,000, y restaron 10,000, eso quiere decir que hubo una suma de ¿cuánto? De 32,000. Porque de 32 se fueron 22 y quedaron 10. ¿Ok? El restante del ejército fueron 10,000. Los despedidos porque lamieron como perro fueron 9,700 soldados. Y nada más quedaron 300. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso significa de un 0.0
0.0094% de la cantidad total, o de la cantidad total. ¿Cómo es que de 32,000 Dios va a poder utilizar solamente 300 personas? Porque leímos anteriormente que así el pueblo de Israel nunca se podrá gloriar de cualquier victoria que ellos pudieran obtener. Porque Dios quiere que ellos entiendan que el poderío y la gloria le pertenece solamente a Dios. ¿Cómo tú te glorías? O glorías, mejor dicho. ¿Acaso tú quieres gloriarte por las metas logradas? ¿Te está yendo bien en cualquier tipo de negocio? Y ahora tú dices, como dijo Nabucodonosor, yo soy el que... ¿Acaso no fui yo que hice a esta Babilonia? ¿Acaso tú te glorías porque tienes alguna habilidad? Porque tú caes bien donde quieras que vas. ¿Te glorías y no le das la gloria al que se lo merece? Aquí Dios tuvo que demostrar que la gloria solamente le pertenece a Él. Con un porcentaje de menos de 1%. Menos de 1%. Ya sabemos que Gedeón obtuvo la victoria. Hablamos que hay 47,000 denominaciones protestantes, ¿cierto? Y de esas 47,000 denominaciones hay 800 millones de miembros. Entonces eso quiere decir, estoy hablando de las 47,000 denominaciones, ahí está incluida la Iglesia Adventista, obviamente, está incluida. Son denominaciones protestantes. Eso quiere decir lo siguiente, que de los 47,000 religiones que hay protestantes, o mejor dicho, de los 800 millones, hay solamente un 18% de cristianos protestantes. Y los demás, en otras palabras, los demás son sectas o personas que no creen. Reitero, de los 47,000 solamente hay 18%, hablando del porcentaje. Mis hermanos, es importante que hablemos del porcentaje, porque así podemos entender que Dios nuevamente no le interesa números, ¿Seremos nosotros partes de los 300 de Gedeón que Dios necesita en este tiempo? Reitero, Dios nunca ha trabajado o trabajó con cantidad, sino con calidad. Dios no necesita millones de personas. Él necesita un grupo consagrado que dé todo por el todo para proclamar esta verdad que nosotros tenemos. Una verdad inconfundible, una verdad que incomoda, una verdad que trae y causa persecución. ¿Estás siendo tú perseguido por la verdad? ¿O estás viviendo una vida que es placentera para todo el mundo? Mi pregunta es, ¿cómo o con qué cristianismo refleja una iglesia? Bueno, hasta ahora hemos recontado qué es la iglesia, quién compone la iglesia, cuántas denominaciones, pero eso como que no nos da la respuesta que queremos buscar en cuanto a tu cristianismo refleja una iglesia. Porque tú puedes decir, no, mi cristianismo refleja a la iglesia adventista. ¿Estás seguro de eso?
Eso es lo que yo no quiero decir, y eso es lo que no quiere decir el tema principal de este estudio. No quiere decir eso. Y vamos a ver lo que quiere decir. Ahora vamos al Apocalipsis, capítulo 1, verso 20. Dice: el ministerio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tu cristianismo reflejará una iglesia. Estamos viendo la conexión. Ahora estamos pasando al sentido de que, ¿qué iglesia? Porque yo no estoy hablando aquí de denominación. Yo estoy hablando de la iglesia, la cual habla Apocalipsis 1:20. Dice Jehová, dice Jesús en Juan 10:16. Dice aquí: las iglesias de Dios ya no están en la región del Asia, sino en todo el mundo. Ya esas 7 iglesias que Juan se refería, ya no están en Asia, ya están en todo el mundo. Pero ¿qué tú quieres decir con todo el mundo? Vamos a ver. Aquí dice, en Juan 10:16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora estamos viendo que a pesar de que nosotros somos de una iglesia, ¿no? Y la iglesia es un grupo de doctrina, ¿no? Un grupo de personas que tienen doctrinas en común y se unen en cierto específico lugar para glorificar a Dios. Ahora tenemos que, en este redil, quiere decir, en esta doctrina, dice, Jehová dice, Jesús dice, tengo ovejas que no son de esta doctrina, para ponerlo en una perspectiva más palpable. No son de esta doctrina. Están en otros rediles. Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, habrá solamente una iglesia, y el pastor principal será Cristo Jesús. Tu cristianismo, ¿qué iglesia refleja? Vamos a ir a ver. Hablamos de que hay 47,000 denominaciones protestantes, pero la pregunta es, ¿será de aquí que Dios sacará a su pueblo? ¿Será de aquí que Dios va a sacar a su pueblo? Porque acabamos de leer que Dios tiene otras ovejas que no son del redil que tú y yo pertenecemos. Vamos a seguir viendo. Aquí dice Primeros Escritos. ¿Ok? Dice Primeros Escritos, página 261. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. ¿Cómo? Que hay hijos que no son sinceros en las iglesias adventistas, que no son sinceros, y hay otros que son sinceros. Vamos a seguir leyendo. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Pero ¿cómo es que eso se explica? Yo pensaba que yo estaba dentro de una iglesia que tenía la verdad. Pues sí, la respuesta es sí, tú lo estás. Pero hay un problema. Que aquí dice la pluma inspirada que hay hijos que son sinceros y hay hijos que no son sinceros. Y a esos que son sinceros, aún dentro de la iglesia adventista, va a tener que sacarlos.
cuando ellos reciban gustosamente la verdad. Pero la pregunta es, pastor, pero yo pensaba que la iglesia a la que yo sirvo tiene la verdad. Supuestamente la tiene, pero una cosa es tener algo y otra cosa es obedecer lo que tú tienes. Satanás bien lo sabe, y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despertará excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Familia, Isaías 66:5 dice: y aquellos, déjame ver si me acuerdo, aquellos quienes tiemblan ante su palabra, en síntesis lo puedes buscar cuando tengas el tiempo, aquellos quienes tiemblan ante la palabra de Dios, y tus hermanos que te aborrecen te echarán fuera y dirán gloria a Dios. O sea, se alegrarán porque pensarán que estén haciendo la obra de Dios. Sigue diciendo el versículo: pero cuando Cristo se manifieste, será para alegría tuya los que te echaron y vergüenza para los que no. La pluma inspirada alude a ese versículo, porque dice: a fin de los que rechazaron la verdad piensen que están haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo del sol. La historia se repite. La historia del antiguo Israel, que constantemente, después de ser auxiliado por el poder divino, retornaban a la apostasía. Y Dios le mandaba un profeta. Ellos se arrepentían momentáneamente, pero luego tornaban a la apostasía. Y si es posible, mataban a los profetas. Eso tú y yo lo sabemos. Pero aquí, el sabio Salomón dijo: lo mismo que fue, lo mismo que se hizo, eso se hará, y lo mismo que fue, eso será. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. ¿O tú crees que hay algo diferente en este tiempo versus al tiempo de los patriarcas? ¿Hay alguna diferencia? No. ¿Existen los mismos pecados? Sí, pero un poco más sofisticado. Pero los mismos pecados, las mismas corrupciones y la misma apostasía sigue surgiendo dentro del pueblo de Dios. Entonces así nos llamamos el pueblo de Dios cuando vivimos una vida apóstata. La iglesia está viviendo una vida apóstata. Y cuando hablo de iglesia, te voy a hacer la pregunta: ¿qué es una iglesia? ¿Acaso una iglesia es una institución? No. La iglesia es un grupo de hermanos que comparten la misma fe, que comparten las mismas doctrinas, que se unen en un lugar, aunque hayan 2 o 3 reunidos. Ahí está la presencia de Dios. Eso se constituye en una iglesia. Y cuando yo hablo que la iglesia ha apostatado, yo quiero decir cualquiera que esté fuera del alcance de la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, aquel quien esté practicando pecado, eso están en apostasía. No importa que sea un grupo, una organización, me está diciendo la palabra de Dios que cualquier persona que no esté sometido bajo la voluntad de Dios, cumpliendo sus preceptos, está en apostasía. Lo mismo que fue, eso será. Lo mismo que se ha hecho, eso se hará. Porque no hay nada nuevo debajo del sol.
palabra dice en Apocalipsis 1:11, dice, yo estaba en el Espíritu, 1:10 y 11, dice, yo estaba en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son esas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe y mándaselo a la iglesia. Pero que las iglesias del Asia ya no existen. Estamos espiritualmente en una de ellas, lo cual predicamos mucho, ¿no? Somos la iglesia Laodicea. Eso es lo que predicamos. Pero tu cristianismo reflejará una iglesia. Y ahora estamos entrando al meollo. Reflejará una de estas iglesias espiritualmente hablando. No literal. Bueno, literal espiritual sí. Vamos a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Miren bien las cualidades, miren bien las buenas obras, fíjense en las malas obras y fíjense en el consejo que da el testigo fiel. Buenas, bueno, tú trabajas duro, pruebas a los profesos, apóstoles, tienes paciencia, has preservado y me amas. Pero la palabra de Dios dice, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Si no te arrepientes, te quitaré el candelero. Mi pregunta es, ya que estamos entrando a lo que tú profesas y al cristianismo que tú reflejas, ¿tu cristianismo se refleja con las características de la iglesia de Éfeso? Tú estás trabajando, tú amas al Señor, tú tienes paciencia, has estado luchando quizás bajo un grupo, bajo unos hermanos que comparten la misma fe, pero has perdido tu primer amor. Lo estás haciendo nominalmente. ¿Eres de Éfeso? ¿Eres de Éfeso? O sea, lo que tú estás reflejando, tu cristianismo, ¿es de Éfeso? Sí, tú lo amas, tú vas a la iglesia, tú compartes, tú oras, tú haces todo, pero a pesar de hacer eso, lo que me está diciendo aquí, la mala señal que está dando es que tú lo estás haciendo rutinariamente. Porque has perdido tu primer amor. Lo estás haciendo por no perder las amistades que has establecido a través de años. Porque tú amas a ciertas personas y si te desligas de ellos te vas a sentir mal. Has dejado, ¿cuál es tu primer amor? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Porque por cargos? ¿Estás sirviendo para que digan que tú eres talentoso? ¿Qué iglesia o qué cristianismo refleja tu vida o qué iglesia refleja tu cristianismo? ¿Será la de Éfeso? Entonces el Señor dice, si no te arrepientes, te quitaré el candelero. Eso quiere decir que si tú no te arrepientes, el Espíritu Santo se va a apartar de ti y tú vas a creer que estás en el camino, y cuando va a venir a darte cuenta, ya tu nombre ha pasado por alto y te han hallado falto. Es serio, mis hermanos. Cuando pensamos en la vida, en mi cristianismo, es algo serio. ¿Qué iglesia refleja del punto espiritual? ¿Qué refleja?
¿Qué nos dice de la iglesia de Esmirna? ¿Qué nos dice de la iglesia? Esmirna es un poquito, también tiene algunos problemas. Dice, trabajas duro. El Señor admites, tú trabajas duro. Si tú eres de la iglesia, si tú te reflejas o refleja tu cristianismo con el sentimiento o la religiosidad o la devoción como tuvo la iglesia de Esmirna, bueno, Dios te dice lo siguiente. Dice, tú trabajas duro, tú haces mucha obra misionera, tú eres muy inteligente, eres rico de sabiduría, y por eso, como tú eres, el diablo va a venir y te va a echar a la cárcel. Y quizás no será la cárcel literal, quizás será en la cárcel de la defamación de tu vida. Será la cárcel de no provocar que tú sigas creciendo. ¿Será esa cárcel? Pero también el Señor dice, pero tengo varias cosas contra ti. Estoy solamente, cogí los ciertos puntos. Hay algunos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces, podemos estar en una iglesia y esa iglesia o ese grupo de personas que se congrega en un edificio que fue consagrado a Dios, o un sistema religioso, o podemos estar eso en la iglesia que son sinagogas de Satanás. Parece que esta iglesia es permisiva. Al parecer, esta iglesia es permisiva. Que yo me concentro en hacer yo lo mío, entonces permito que otros vengan y se llamen que ser judíos, espirituales, ser apóstoles, ser pastores, ser líderes de iglesia, y no sabiendo que están convirtiendo la iglesia o el edificio o el conjunto de doctrina, no lo están santificando, sino que lo están haciendo sinagogas de Satanás. Pero el Señor dice, algunos de ustedes, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. ¿Se acuerdan que leímos en primeros escritos que dice que el Señor va a sacar de diferentes lugares, diferentes de iglesia, va a sacar al pueblo que escuche la voz del buen pastor, para que se conviertan y tengan un solo redil, y el pastor será uno, será Cristo? ¿Se acuerdan? Entonces Jesús aquí está diciendo, le está diciendo al revelador, tú que quizás no está participando en ciertas herejías que está en tu iglesia o en el grupo de personas con quien tú te congregas, sé fiel hasta la muerte, pero tampoco sea permisivo. Está permitiendo a aquellos judíos que se llaman ser judíos, se llaman ser profesores de la ley, en otras palabras, teólogos, que están enseñando herejías, convirtiendo en el edificio dedicado a Dios, o convirtiendo en el templo que eres tú, tu corazón y tu mente, en sinagogas de Satanás. Y tú estás reflejando tu cristianismo de acuerdo a la iglesia de Esmirna. Y Pérgamo, espiritualmente, ¿qué está pasando en Pérgamo? O sea, si tú estás reflejando a la iglesia de Pérgamo, bueno, el ángel de Jehová dice, aunque moras donde está el trono de Satanás, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. En otras palabras, allí donde tú te encuentras, en la iglesia donde tú te encuentras, espiritualmente tu vida, siendo el templo original de Dios, donde el Espíritu Santo está morando, puedes medir influencias. Puedes tú estar en una situación donde allí está el diablo, está el trono de Satanás, pero tú te mantienes, a pesar de las circunstancias que te rodean, tú te mantienes fiel, no negando su nombre. Pero el Señor dice, pero tengo algo contra ti. Dice, allí tienes a los que retienen la doctrina de Baal.
primer lugar. Segundo, comes comida sacrificada a los ídolos y a cometer adulterio y fornicación. Cuando allí se habla de comida, de adulterio y fornicación, no se está hablando literalmente que en el grupo de personas donde tú te congregas o el edificio estén cometiendo doctrinas o estén comiendo comida sacrificada a los ídolos o fornicación. No se está hablando allí literalmente, aunque tú y yo sabemos que han sucedido circunstancias que esto ha sido literal. Pero en esta ocasión estamos hablando del aspecto espiritual. ¿Ok? ¿Qué tipo de alimento tú vas a consumir en la iglesia donde tú vas? ¿O qué tipo de alimento tú consumes en tu vida personal, en tu estudio, lo que ves, lo que oyes? ¿Tú estás comiendo comida masticada, comida que se le echaron ya a los ídolos? ¿O estás cometiendo adulterio, aceptando ciertas doctrinas que van contrario? ¿Ok? Van contrario a lo establecido. Aquí Dios dice, sí, tú tienes algo bueno. Y Él ve dentro del corazón la profundidad y la intención. Y dice, tú tienes algo bueno, pero tú tienes ciertas prácticas que pueden peligrar tu salvación. Entonces Él dice, el consejo dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete y no participes de comer comida sacrificada a los ídolos. O sea, no acepte ninguna doctrina que no esté de acuerdo a la luz, a la palabra y al testimonio. Si cualquiera te habla en contrario de eso, es porque no le ha amanecido y te está tratando de dar comida de ídolos. No cometas adulterio teniendo prácticas de otros dioses, prácticas mundanales en tu vida personal, en la congregación donde vas. ¿Cómo adoran? Tu cristianismo reflejará la iglesia que tú te estás afiliando. Y no estoy hablando ahora de la iglesia donde tú vas, en diferentes sectores aquí de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Yo estoy hablando de la iglesia que tú vas a representar espiritualmente. Estamos tratando de Pérgamo. ¿Eres miembro de la iglesia de Pérgamo espiritualmente? ¿Lo eres? Eso tú tienes que meditar. Y la iglesia de Tiatira. Dice, tú tienes cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Dice, tienes obras buenas, tienes amor, fe, servicio y paciencia. Sí, eso tú lo tienes, pero tengo algo contra ti. Tú toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetiza mucho. Por donde cortar por aquí. Mucho por donde cortar por aquí. Tienes todas esas cosas buenas, pero tiene un problema. También estás aceptando, eres complaciva. Tú aceptas, tú toleras a la mujer Jezabel. Y ustedes saben lo que pasó Elías con Jezabel. Ustedes bien lo saben. Entonces, ¿por qué lo toleras? Es la pregunta. En acción tiene que haber una contraacción. El consejo es, retén lo que tienes hasta que yo venga. Y yo estoy hablando aquí de si tú eres espiritualmente parte o tú reflejas tu cristianismo de la iglesia de Tiatira. Sí, tú puedes decir, bueno, todas las iglesias tienen algo bueno, sí, y algo malo, sí, pero ese no es el factor. El factor es que Dios quiere todo o nada. Y lo vamos a ver. Y la iglesia de Sardis. ¿Qué dice la iglesia de Sardis? O sea, tu vida refleja la iglesia de Sardis. O quizás la congregación donde tú vas refleja la iglesia de Sardis. Dice, tienes algunas personas que no han manchado sus ropas blancas porque son dignos.
lo mejor. ¡Wow! ¡Qué bien! Porque Dios tiene un remanente en cada grupo. Tiene un remanente en cada grupo. En el grupo de la iglesia de Sardis, o sea, en tu vida espiritual, aparentemente tú tienes cualidades que el Señor le gusta. Tú por lo menos has tratado de no manchar las ropas blancas. Porque tu personalidad dentro de ti, tú eres digno. Pero el Señor tiene cosas malas contra ti, contra mí. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. No he hallado tus obras perfectas delante de mí. O sea, que las obras y la dignidad que tú tienes, aparentemente de acuerdo a tus obras, a tu vestidura. Porque aquí el ángel de Jehová dice, tus obras no son perfectas delante de mí. O sea, cualquier vestidura que tú hayas tenido por tus propios esfuerzos no son suficientemente dignas como para el Señor alabar. Y por eso es que tiene un pero aquí. ¿Qué te aconseja el ángel? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. El Señor te acuerda. Tú sabes dónde tú estabas. Tú sabes que tú eras un mundano o que tú eras una mundana. Tú sabes el tipo de vida que tú estabas practicando y el Señor te sacó de ahí. Tú sabes que Él quizás te libró de una enfermedad, te libró de cualquier accidente. Él guió tu vida y tú te has dado cuenta a través de los sentidos de la sabiduría del alma. Tú lo has oído y lo has visto, pero Él quiere que tú cambies. Él quiere que tus obras sean perfectas. Sí, podemos vivir a través de los méritos de Cristo una vida perfecta. Muchos se asustan y muchos dicen que es imposible y muchos dicen que es una herejía. Probablemente dicen que es herejía decir que podemos llegar a la perfección justamente antes de que Cristo venga. Aquí lo dice, tus obras no son perfectas. Obviamente no va a ser perfecta de tus propias. Va a ser siempre a través de los méritos de aquel que venció el pecado en carne, 100% humano, nos enseñó a que tú y yo podemos vencer por igual. Pero allí tenemos problemas aceptando eso, porque estamos comiendo comida sacrificada a los ídolos. Y aunque aquí no lo dice, la iglesia de Sardis parece que sí, parece que se conforma. Tu personalidad, tu cristianismo es un conformismo, porque por lo menos tus obras, entre comillas, son buenas para que todo el mundo lo pueda ver y tú estás conforme, tú siendo de la iglesia de Sardis, tu vida personal, tu cristianismo personal. Y se dice un adagio que tú atraes a personas igual que tú. Los comunes se atraen. Entonces la pregunta es, ¿estás congregándote en una iglesia? Estoy hablando de la iglesia. ¿Se acuerda la definición? Un grupo de personas que comparten una misma fe y comparten doctrinas. ¿Estás reuniéndote en una iglesia que tiene el sentimiento de la iglesia de Sardis? Aunque sean buenas, aunque estén predicando, que vayan a la calle, dando libros, literaturas, haciendo obras, sí, tus obras son buenas, dice el ángel de Jehová, pero tus obras son las tuyas. ¿Por qué? Porque yo tengo algo contra ti. Todavía no son perfectas. Acuérdate, dice Jehová, dice el ángel de Jehová, acuérdate de dónde tú saliste, acuérdate lo que tú has oído. Guárdalo, arrepiéntete, pero ¿arrepiéntete de qué? Bueno, arrepiéntete de las obras tuyas que tú estás haciendo y haz la mía, que yo la perfeccionaré a través de la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y como pueden ver aquí, la iglesia de Filadelfia. Aquí hay un renglón que
Dice buenas. ¿Cuáles son las obras? Y ahí yo no puse nada malo. Porque la iglesia de Filadelfia, o sea, si tú estás reflejando la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias que habla el testigo fiel y verdadero, mira cómo va a reflejar tu vida. Conozco tus obras. He puesto una puerta, porque tus obras no han sido de tus propias, sino dependiendo. Tu vida siempre ha dependido de Cristo. Yo he puesto una obra, he puesto una puerta cual nadie puede cerrar. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Entonces Él ha abierto una puerta delante de ti. Él conoce que tú eres débil. ¿Por qué eres débil? Porque tú admites que tu dependencia siempre es la dependencia de Dios. Eres débil porque quizás eres poco. Eres poco quizás porque las personas o quizás el cristianismo que tú reflejas no es popular. Y al no ser popular y el mundo denomina la cantidad con fuerza, entonces por eso que el ángel dice, yo sé que eres débil. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que significa guardar la palabra de Dios es cumplirla. Lo que se llama guardar la palabra de Dios no es restarle de los principios establecidos, sino es guardarlo justamente como Dios lo dictó. Entonces, como recompensa, tú quieres saber lo que Dios ha prometido. Él dice, te entregaré a los de las sinagogas del Satanás, que se dicen ser judíos y mienten para que se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Si tu cristianismo refleja la iglesia de Filadelfia, tú eres bendito. Porque aquellos que te persiguen van a venir donde ti y van a pedirte perdón. Aquellos por los cuales tú eres vituperado y criticado, el Señor lo va a hacer que se postren delante de ti a pedirte perdón. Así que la venganza es de Jehová. Tú no tienes que vindicar tu nombre. Vindica el nombre del Dios a quien tú sirves y Él se encargará del resto. ¿Tienes paciencia? Te protegeré de la prueba que le viene al mundo. Eso quiere decir, los acontecimientos que van a venir, tu cristianismo, si refleja la iglesia de Filadelfia, las profecías y la palabra de Dios dice que mientras muchos se están muriendo de hambre, tu pan y tu agua estarán seguros. Estarán seguros. Así que tú no tienes que temer, porque Dios ha prometido que te va a proteger. ¿Por qué? Porque tú tienes paciencia. Así que yo personalmente anhelo reflejar la iglesia de Filadelfia. Porque a pesar de la iglesia que Dios no ha tenido la necesidad de aconsejar. Porque no tiene nada malo. Nada malo. Así que la iglesia de Filadelfia tiene que reflejar. El grupo de personas con las cuales tú te unes tiene que reflejar la iglesia de Filadelfia. Tu vida primordialmente tiene que reflejar la iglesia de Filadelfia, porque tú tienes paciencia, tú aguantas vituperio, tú tienes esa paciencia. Bueno, reitero. Y al tener esa paciencia, el Señor va a vindicar tu nombre. Porque tú has vindicado el nombre de Jehová, de Dios. Yo no veo, cuando estaba viendo
en el libro de Apocalipsis, estaba tratando de ver cuáles son las cosas buenas que tiene la iglesia de la Odisea. ¿Cuáles son? No pude encontrar ninguna. Entonces hay malas que yo lo resumí y está el consejo. Ay, qué orgullosos a veces nos sentimos al decir nosotros somos la iglesia de la Odisea. Yo mejor prefiero decir que yo soy de la iglesia de Filadelfia. Sí, el Señor va a sacar, ¿se acuerdan de las iglesias que hay en el mundo? Él tiene personas que va a sacar aún del estado laodicense. Él lo va a sacar para que formen parte de la iglesia de Filadelfia. La iglesia que represente el carácter de Dios 100%. ¿Qué decimos de la iglesia de Filadelfia? ¿Qué la Biblia dice? Tú no eres frío ni eres caliente. O sea, tú eres un hipócrita. En otras palabras, tú eres un hipócrita. Tú estás jugando en dos bandos. Tú no eres frío ni eres caliente. Tú no eres A ni eres B. ¿Qué tú eres? Entonces la palabra de Dios dice, como tú no eres ninguno de los dos, ¿qué yo voy a hacer? Voy a vomitarte de la boca. Y yo no sé si tú has vomitado alguna vez, pero eso no es un sentido, eso no es un sentir muy placentero. Te duelen las entrañas, el esófago te duele, tú lloras, a veces sudas, te da mareo. El vomitar es algo tan repulsivo, si esa es la palabra, que es inaceptable. Entonces cuando el Señor te dice, te vomitaré, eso quiere decir que no quiero saber de ti. Tú eres tibio. No sabiendo que tú eres un desaventurado, un miserable, tú eres un pobre, tú eres un ciego, tú eres desnudo. Si tú te familiarizas, si tu vida personal se familiariza, porque la iglesia no es una institución. La institución representa a un grupo de personas, pero la iglesia no es una institución. La iglesia somos tú y la iglesia soy yo. La iglesia son el grupito que se reúnen para dar culto al Altísimo. Con que sean 2 o 3. La iglesia puede ser el templo dedicado. Pero si tú te familiarizas, tu espíritu, tu cristianismo, es como la iglesia de la Odisea. El Señor te aconseja y te dice, por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Obviamente el oro es un mineral muy codiciado, pero aún el oro que tú puedes conseguir tiene que ser trabajado. Y la única forma que se trabaje el oro, como estábamos hablando en la escuela sabática con mi mamá, es a través del fuego. El fuego purifica. Se dice que cuando el oro es minado, tiene escorias, es negro, está cubierto con una chapa negra y hay que purificarlo. Y se purifica con el fuego. Y el fuego, en la palabra de Dios, son las pruebas que el Señor permite que el pueblo pase para purificarlo. Y dice entonces, si tú tienes ese cristianismo y reflejas la iglesia de la Odisea, entonces tú necesitas ser purificado con fuego para que seas rico. Entonces cuando el oro brille en ti, purificado por fuego, entonces tú vas a ser rico y tu vestidura blanca para que te vista y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. ¿Ver qué? Diremos, ¿ver las profecías que están pasando? No. Ver tu situación. Ver la situación de nosotros. A ver si estamos siendo, nuestras vidas están reflejando lo que Dios quiere que su pueblo refleje. Sin hipocresía, sin liviandad, sin compromisos. Compromisos al mundo, quiero decir. Compromisos al mundo, sin ser miserables. ¿Acaso tu cristianismo refleja esa iglesia de la Odisea?
hablando primeramente, eso empieza en nosotros primero. Empieza con nosotros. Y después se extiende al grupo que nosotros nos reunimos, sea un grupo pequeño y un grupo más grande. Entonces esa iglesia, compuesta por el número de personas que comparten una misma fe y una misma creencia, doctrinas, entonces pueden ser infectados de algo bueno. Ese grupo puede convertirse en una iglesia similar a la de Filadelfia, que Dios no tuvo nada que decir en contra de esa iglesia. Inclusive, esa iglesia, eso es lo que va a reflejar el último pueblo de Dios. Donde su iglesia va a ser ¿qué? Santa, pura y sin arruga, reflejando la iglesia de Filadelfia. Entonces, hay algo aquí que yo quiero que ustedes noten, a ver si se me fue a unos cálculos que yo quiero que ustedes noten. A ver si lo tengo por aquí. A ver, parece que no lo puse, pero en adición, y para ir concluyendo, yo hice unos cálculos que me erizó, porque al ver lo que hemos visto, aparentemente, de los millones, y esto es algo muy personal, yo no estoy diciendo que sea una doctrina, ¿no? Ni un matter of fact, o un factor verídico, ¿no? Estoy masajeando el cerebro para ver cómo Dios trabaja, que me convenga a mí yo poder crecer en Él. Escuchen esto. Si hay 800 millones, si hay 800 millones de miembros de la iglesia protestante, que las iglesias son ¿cuántas? 47,000, ¿ok? 47,000, ¿ok? Y hay solamente un 18% de esa iglesia, y el resto a nivel del mundo son ¿qué? Ateos, son sectas, no son iglesias cristianas, porque cualquier iglesia que niegue a Jesucristo como el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no se puede denominar como cristianos, ¿ok? Eso es una secta. Entonces, si cogemos el número 800 millones, y buscamos el número que Dios va a utilizar, y buscamos, el porcentaje que Dios quiere tener, como Él no trabaja con cantidad, Él trabaja con cualidad, ¿cierto? Lo vimos aquí en Gedeón, ¿no? Y lo vemos a través de la historia. El Señor trabaja, empezó con ¿cuántos? Empezó con 8, después 12, y los 12 dieron a luz, por decir 120, y así se fueron multiplicando. Pero Dios trabaja de esa forma. Entonces yo hice un cálculo sorprendente. ¿Tú sabes la cantidad que hace el 18% de 800 millones? Nada más ni nada menos que 144,000. De 800 millones. Tú le sacas el 18 o el 0.018%, y eso te da exactamente 144,000. Lo que quiere decir que si nosotros cogemos los 800 millones de miembros de la iglesia protestante, si lo cogemos y lo dividimos entre 7, ¿saben cuánto dan? 114,3 millones. Que esas son las 7 iglesias que yo quiero sugerir. ¿Ok? Yo dije, Dios mío,
qué grande tú eres. Si las iglesias de Asia ya no existen porque el mensaje se ha proclamado en todo el mundo, entonces lo que debe existir es el espíritu de cada iglesia que estaba en existencia en Asia y lo que Dios tenía contra ella o a favor de ella. Entonces, si cogemos la cantidad de cristianos protestantes, que son 800 millones, y lo dividimos entre 7, son 114.3 millones. Si tú multiplicas eso por 7, te da justamente 800 millones. Y si tú coges esos 800 millones y lo multiplicas y sacas el porcentaje de 0.018, te da exactamente 144,000. Eso quiere decir, familia, supongo, y eso no es solamente una suposición, solamente para que vean que Dios trabaja con calidad, no con cantidad. De todos los grupos de las sectas que hay, la palabra de Dios dice que yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y eventualmente ellos van a escuchar la voz de Dios, se van a unir a un redil y van a ver un solo pastor. Y eso es lo que estamos esperando. Tú bien lo sabes como adventista del séptimo día, que la mayoría de los que son de este redil van a perder su posición y lo van a tomar aquellos que no eran de este redil. Entonces, si las 7 iglesias están regadas, o los siete caracteres, si tu carácter refleja el cristianismo de una de esas iglesias, ora para que tu carácter refleje la iglesia de Filadelfia. ¿Entienden lo que quiero decir? El mensaje que quise traer solamente era una reflexión para que podamos ver qué Dios está buscando en su pueblo, qué Dios está buscando en aquel grupo especial que debe estar listo para proclamar el fuerte pregón del mensaje de tercer ángel. Y tiene que tener la característica de la iglesia de Filadelfia. Y esos son 244,000. Piensa qué característica o cristianismo refleja tu vida y qué iglesia cae. Ora para que Dios te transforme y tú puedas mudarte desde Pérgamo, espiritualmente, desde Pérgamo a la iglesia de Filadelfia, desde Tiatira a la iglesia de Filadelfia, desde Esmirna a la iglesia de Filadelfia. Dios te bendiga y espero que hayas entendido el estudio que tuvimos esta mañana, que tengas un bendecido sábado. ¿Por qué no me acompañas a orar? Vamos a orar. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, nosotros no tenemos fuerza para nada, pero sí tú trabajas con el deseo de cada corazón. Tú trabajas con la disponibilidad de cada ser humano. Por eso es que yo te pido en esta hora, Señor, que por favor me ayudes a transferir mi membresía espiritual, mi estado espiritual